La toma de Mitú. Sargento Lazo, el ejemplo que ha cambiado mi vida. Hoy recordamos la tristemente célebre fecha del 1 de noviembre de 1998. Fue ese día que un grupo de 61 policías fueron secuestrados por las antiguas FARC en la toma de Mitú, y entre ellos se encontraba el sargento mayor César Augusto Lazo Monsalve. Tal como él lo relata, estuvo secuestrado 13 años, 5 meses y un día y fue liberado el 2 de abril del 2012. Su esposa, que en paz descanse, Ninfa Hernández, sin la presencia física de su marido, educó a sus hijos de manera ejemplar y amorosa. El sargento Lazo menciona con dolor el impacto enorme para él de haber estado alejado durante la niñez de sus hijos y el encontrarlos de nuevo cuando ya eran adolescentes. Su madre, la señora Fabiola Monsalve, luchó incansablemente en la búsqueda de su hijo, organizando marchas por su liberación, a pesar de las críticas a veces malintencionadas por su empeño. Y ella no perdió jamás la fe y la esperanza de encontrarlo. La mayoría de los secuestrados fueron liberados tiempo después, pero el grupo guerrillero resolvió asignar al sargento Lazo al grupo de los canjeables, esperando así negociarlo para intercambiar unos 500 miembros de la FARC que estaban encarcelados tanto en Colombia como en Estados Unidos. Para complementar esos horrores, la familia del sargento Lazo no tuvo noticia de su existencia durante 6 años. Yo, una colombiana urbana del común, absolutamente ignorante de los retos que impone la vida en la selva y alejada de la realidad del conflicto armado, tuve el privilegio de conocer al sargento Lazo algunos meses después de su liberación, y él libremente compartió conmigo sus experiencias crueles y dolorosas con integridad, valor y resiliencia. Estas quedaron grabadas en mi mente para siempre. Mi sargento me contó, por ejemplo, cómo el haber visto por primera vez un aparato raro y mágico que le dieron a su compañero de viaje durante el vuelo en helicóptero que lo sacó de la selva fue un descubrimiento para él. Después de preguntar de qué se trataba, escuchó a su compañero hablando con sus familiares. Este fue su primer acercamiento con la tecnología, que hoy la maneja muy bien. Sin entrar en más detalles, pues ya son conocidos, hay que mencionar los retos de la vida comunitaria vivida durante el confinamiento en la selva con personas afines y también distintas, así como con otros prisioneros y guerrilleros, algunos de ellos menores de edad. Uno de los peores ejemplos de tortura fue la pérdida de la libertad física, mas no mental ni de convicciones, al tener que convivir atado por el cuello día y noche a un colega de la policía. Para mí esto resulta inimaginable. Describió también mi sargento lo que fue su periodo de adaptación a la vida urbana después de haber vivido en la selva espesa, donde con frecuencia no se sabía si era de día o de noche, y le costó mucho trabajo abandonar la selva a pesar de todas las dificultades que esa vida le proporcionó. Las enfermedades, la falta de alimentación, la presencia de animales salvajes con frecuencia peligrosos, y a pesar de todo, con ellos a veces se establecían apegos. En un principio en Bogotá, me consta a mí que el sargento se orientaba por sus sentidos, las luces, los olores y el sonido. El cemento y el asfalto de la ciudad le impedían estar en contacto con la naturaleza que tanto añoraba durante su proceso de reintegración a su vida, no solo familiar, sino también física, emotiva y profesional. Al visitarlo en su apartamento,
abrió las puertas de su closet y allí estaban colgados y cubiertos en plástico transparente los uniformes de las múltiples promociones que le fueron otorgadas durante su cautiverio. También conservaba un libro grueso, usado, arrugado y de muchas páginas. Cuando lo abrió, me pidió que lo oliera. «Huele a selva», me dijo. «Este libro lo tuve durante todos esos años. Es la Biblia y la leí 2 veces». El sargento Lazo nunca perdió ni la fe ni la esperanza y ha contribuido activamente para crear un mundo mejor, trabajando de manera incansable con y por otras víctimas. Él también ha compartido sus experiencias dolorosas en el contexto de la guerra con miembros de la sociedad civil, quienes como yo, a través de él hemos conocido una realidad del país que ignorábamos y que ha transformado nuestras vidas. Ha sido tal su dedicación que llegó a ser presidente por muchos años de una fundación, Ágape en Colombia, que trabaja y apoya la reconciliación entre colombianos, víctimas o victimarios del conflicto y miembros de la sociedad civil que habíamos permanecido al margen de la realidad del conflicto armado. Su carisma, su sencillez, su capacidad de convocatoria y su estilo de comunicación inclusiva han dado como resultado una gran habilidad para inspirar confianza y brindar apoyo. Miles de víctimas se han acercado a él para compartir sus dificultades y siempre han encontrado en él la escucha y el apoyo que necesitan durante sus procesos de recuperación. Su compromiso con las víctimas se refleja una vez más, por ejemplo, en su actuación durante la pandemia. Mi sargento, con uno de sus colegas, se organizó para entregar a domicilio más de 200 mercados a familias que carecían de alimentos. Es a través de sus contactos que se han realizado numerosos encuentros de apoyo y o reconciliación con víctimas tales como los jóvenes, quienes como menores de edad participaron en los grupos armados. Un gran número de mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas de desplazamiento y de la desaparición forzada de un ser querido, además de otras víctimas de secuestro, tanto miembros de la fuerza pública como civiles. Una muestra más de esa gran capacidad de convocatoria se refleja en lo que sucedió después de esa audiencia ante la JEP, durante la cual mi sargento confrontó de manera respetuosa a aquellos que lo cuidaron, como dice él, en su prolongado cautiverio. Un par de semanas después, el sargento Lazo fue contactado por los firmantes, quienes expresaron sus deseos y disposición para participar en los encuentros de reconciliación de la Fundación, contando con la presencia de víctimas y miembros de la sociedad civil. Hasta la fecha se han realizado 2 encuentros, contando entre otros con la participación de firmantes. Estos encuentros han facilitado los acercamientos y la comprensión entre la realidad de las víctimas y aquella de los victimarios, y de manera espontánea hemos sido testigos de instancias de reconocimiento de atrocidades, de momentos de reconciliación y también de petición de perdón. Estas experiencias nos han permitido conocer la realidad de los firmantes, algunos de ellos jefes de la antigua guerrilla. Para muchos de ellos y sus familias, la cotidianidad era el conflicto armado. Para los niños, su escuela, sus juegos, sus juguetes y sus actividades giraban en torno a la realidad de la guerra. Muchos de estos firmantes ahora están dedicados al fortalecimiento de su reintegración social y a la participación en sus comunidades. Para los miembros de la sociedad civil que hemos presenciado estos encuentros, nos resulta admirable
el hecho de que el sargento Lazo ha facilitado el contacto con sus agresores, se ha encontrado personalmente con ellos y ha participado en actividades conjuntas. Lo anterior es un ejemplo más que revela su gran capacidad de alinearse con el aspecto positivo de cada situación, rasgo que seguramente contribuyó a su supervivencia. El alcance de su obra impactó a un profesor universitario de la ciudad de Montreal, quien conoció sus proezas, sus acciones y sus reflexiones, y sobre esa base construyó una obra artística de teatro alrededor de su historia. Las presentaciones de esta obra en la ciudad canadiense de Montreal contaron con la presencia de la magistrada del caso, quien viajó para esta ocasión, y con una multitud de estudiantes y profesores. Posteriormente, esta misma obra se presentó en la Universidad Javeriana de Bogotá con resultados muy constructivos. Para mí, el ejemplo de Lacito, como lo llamo de manera respetuosa, ha sido una enseñanza que ha cambiado mi vida. En ningún momento, durante los encuentros o en otros momentos o entornos, ha exhibido reacciones de cólera o deseos de venganza. Solamente ha demostrado compasión y deseos de vivir en un mundo sano y libre de odio. Aprovecho esta oportunidad para señalar el hecho de que nuestro sargento ignora totalmente su influencia positiva en las vidas de tantos colombianos. Él me ha enseñado que podemos superar situaciones supremamente difíciles y que es posible reinventarse, es posible perdonar y es posible vivir el presente. Él me ha demostrado que es posible vivir el horror y encontrar la manera de transformarlo en una experiencia que permita el crecimiento personal y enseñe la posibilidad de superar el odio y transformarlo en una fuente de compasión y de amor. Gracias, Lacito.